Yo creo que una de las claves para planificarte es poder entender tu rol en la cadena. Y entender tu rol en la cadena, porque muchas veces nosotros, y eso es normal que suceda, nos enfocamos en que, ok, mi trabajo es este, hago de A a B, y punto. Y esto es lo que hago, esto es lo que me pagan por hacer, y hay mucho más detrás y mucho más que pasa a nuestro alrededor y no lo entendemos. Entonces, a la hora de planificar nuestro día a día o planificar inclusive una operación, es clave poder tener mapeado tu rol y tu rol cómo impacta al resto. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chainer. En esta sexta temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Apasionado por las operaciones marítimas desde una edad temprana. El Canal de Panamá y los puertos son parte de mi infancia, lo veía cada vez que cruzaba de la ciudad hacia el interior del país. Inició su camino estudiando una licenciatura en operaciones marítimas y portuarias. E inicialmente quería ser ingeniero naval. En el momento en que fui a aplicar, me decidí que no, a última hora. Su siguiente paso lo llevó a ser un especialista en logística y transbordos, con experiencia en carga canalera y coordinación marítima, portuaria y ferroviaria. Inicialmente realizaba declaraciones de carga a lo que eran todos los barcos que entraban a aguas del Canal de Panamá o la jurisdicción del Canal de Panamá. Ha dirigido con éxito las operaciones de cadena de suministro en la costa para regiones de América del Norte, Europa, Medio Oriente y Asia. En esa empresa fue que entendí o llegué a comprender el término cadena de suministro. Además de ser un experto en logística de principio a fin, Ramón Poveda domina la negociación y los Incoterms, elementos esenciales para una gestión exitosa de la cadena de suministro global. Su enfoque analítico y su capacidad para resolver problemas complejos han sido cruciales en la mejora continua y el crecimiento estratégico de las organizaciones en las que ha estado. Acompáñanos a descubrir más sobre su experiencia y su trayectoria en este nuevo episodio. ¿Estás preparado? Comencemos. Gracias por la invitación, Ariana. Un gusto y un placer tenerte por acá. Me gustaría empezar con una pregunta súper importante. ¿Quién es Ramón Poveda? Bueno, es una pregunta bastante complicada a veces, ¿no? Se nos complica un poquito decir quiénes somos, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Mi nombre es Ramón Poveda, soy panameño, 37 años. Soy hijo y soy padre de un niño de 7 años. Estoy casado, panameño de corazón. Nací y crecí en esta bella tierra, que muchos obviamente la asocian al Canal de Panamá y al hub logístico que tenemos como país. Y desde niño he sido un apasionado y un loco por todo lo que tenga que ver con el mundo marítimo. El Canal de Panamá y los puertos son parte de mi infancia, lo veía cada vez que cruzaba de la ciudad hacia el interior del país. Y fue como que, ¿sabes qué? En algún momento voy a ser parte de todo eso que se ve ahí con los barcos. Y es lo que me motiva hoy en día. Y es lo que, pues, obviamente me tiene acá en esta entrevista, ¿no? Y actualmente, pues, aparte de ser un profesional en lo que es logística y cadenas de suministro, soy mentor y conferencista en todo lo que en los temas relacionados a esta industria, y acompaño y guío a muchos y asesoro a estudiantes y profesionales en su desarrollo profesional. Excelente. Ahí me gustaría que nos cuentes los inicios de tu carrera. Tenemos entendido que estudiaste una licenciatura en operaciones marítimas y portuarias. ¿Cómo es que has empezado en esta carrera? Y bueno, luego nos vas a ir contando cómo esto se ha ido conectando a todo el mundo logístico. Sí, es un poquito curioso y hasta chistoso cada vez que tengo la oportunidad de contar mi historia de cómo llegué pues, a estudiar operaciones marítimas y portuarias. Como te comenté, viví muy cerca y veía todo el tránsito marítimo por el Canal de Panamá y los puertos. E inicialmente quería ser ingeniero naval. En el momento en que fui a aplicar, me decidí que no, a última hora, por el tema de los ejercicios físicos.
un tema que quizás son cosas del destino, o sea, uno no sabe cómo Dios guía el camino de uno, pero en ese momento salió la oportunidad y vi la carrera que estaba en la Universidad Tecnológica de Panamá, en licenciatura en operaciones marítimas y portuarias, y decidí embarcarme pues en esa carrera. Justamente yo ingresé en el 2006, yo ingreso en el 2006 y precisamente unos años antes fue la votación como referéndum en el país para la expansión del Canal de Panamá. Entonces era un tema que en esos años era o sea, fue un boom y realmente me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay alguna oportunidad laboral, profesional, de crecimiento y pues me decidí pues iniciar esa carrera en la Universidad Tecnológica en el año 2006. Y en el 2010 pues me recibo como licenciado y en el 2010 entonces inicio mi carrera ya de manera oficial. Y después de que te recibes en esta carrera, ¿cómo ha sido tu primera experiencia profesional en CMA? Tengo entendido, ¿verdad? Sí, con CMA CGM aquí en Panamá realmente inicié a través de una práctica profesional. Entonces fue como ya desde la universidad casi prácticamente el último año, fue que tuve pues ese acceso a iniciar como práctica profesional y pues estuve ahí y se me dio la oportunidad pues de pertenecer. Inicialmente realizaba declaraciones de carga a lo que era todos los barcos que entraban a aguas del Canal de Panamá o la jurisdicción del Canal de Panamá. Y pues fue una experiencia súper enriquecedora porque no solamente inicié haciendo esas declaraciones de mercancía, sino que después tuve otras oportunidades de ser o manejar todo el tema de transbordo y de varios servicios que iban de Sudamérica, principalmente del área de Iquique, de Arica, en Chile, y que iban entonces a la costa este de Estados Unidos. Fue una experiencia o sea, para mí fue como una escuelita en términos profesionales. Fue donde entonces ahí fue como que me enamoré de todo lo que era el transporte marítimo y de contenedores. Y ahí estuve más o menos casi año y medio más o menos. Eh, y de ahí entonces para mí fue mi primera experiencia en el mundo de la logística y transporte. Y después de que terminas este periodo acá en esta empresa, ¿cuál ha sido tu siguiente paso a nivel profesional? En ese momento, pues, se me abren las puertas en una firma de abogados. Quizás pensarás cómo paso de una naviera y llego a una firma de abogados. Se me abre la oportunidad en el mundo del derecho marítimo. Realmente estaba buscando nuevas experiencias y en ese momento lo vi como más de curiosidad y de entender un poco más todo el negocio, o sea, toda la parte integral de todo lo que es el negocio del transporte. Y llegué entonces a una firma de abogados llamada, que muy reconocida en Panamá, Arosemena Noriega y Contreras, que tiene muchos años dedicándose a muchas áreas de la parte legal, pero en el derecho marítimo son referentes en el país. Y tuve la dicha de tener, pues obviamente, dos mentoras, grandes abogadas aquí en Panamá. Rosalina Zambrano, quien fue, que si llega a ver este podcast, realmente fue parte de muchas enseñanzas y mucho crecimiento a nivel personal y profesional. Y pude entender todo lo que estaba tras bambalinas en el funcionamiento de un barco. Muchas personas ven al barco como que, bueno, simplemente un buque navegando diferentes rutas, entregando mercancía, pero pude entender todo lo que está detrás, todo el tema de hipotecas navales, todo el tema de certificaciones navales, de documentación con la autoridad marítima, el tema de abanderamientos. Fue una experiencia que a mí me dejó mucho y pude entender pues ese trasfondo que hay en el transporte marítimo.
Me imagino que ha debido ser una experiencia súper enriquecedora ya para tomar tu siguiente posición, que fue Sí, en Hamburg Sud, en ¿verdad? Hamburg Sud. Sí, correcto. Eh, Mucho de lo que dentro del, lamentablemente, pues obviamente del derecho marítimo, uno de los aspectos para tener un crecimiento profesional en el derecho marítimo es ser abogado. Yo no lo era. Entonces llegó un momento en que dije, o sea, si quiero llegar a crecer profesionalmente dentro de una firma de abogado y dentro del derecho marítimo, tengo que ser abogado. Y realmente no me veo siendo abogado. Eh, no es como, eh, no es mi fuerte. En su momento, pues me llegó la oportunidad de pertenecer al equipo de Hamburg Sud en el área de importaciones, que para mí era muy diferente, era nuevo para mí, y llegar a coordinar obviamente embarques con clientes locales, y locales en Ciudad de Panamá, Ciudad de Colón y principalmente en la zona libre, que es una, pues, dentro de las zonas francas de lo que es la región, es una de las más grandes, si no la más grande del área. Entonces, dentro de esa transición del mundo del derecho marítimo, siempre, y es algo que siempre he cultivado y siempre he llevado conmigo, es no dejar de aprender. Aun cuando hice esa transición de CMA a la firma de abogados y luego de la firma de abogados regresar a una línea naviera, no dejé de aprender y no dejé de buscar, obviamente, seguir dentro de lo que a mí me apasionaba, que era la logística. Eh, y entonces llego a Hamburg Sud siendo el parte del equipo de importaciones. eh, y fue muy, 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 creo que fue la parte más de crecimiento personal que tuve. Tuve muchos golpes, muchas caídas, también mucho crecimiento, mucho aprendizaje. eh, y ahí pues anteriormente solo había visto, tenido la oportunidad de ver la parte de trasbordo, sino que aquí ahora veo la parte de cara a cara con el cliente, de ver temas de costos, el tema de retenciones, almacenaje, todo el movimiento de contenedores y pues obviamente pues te hace tener una visión mucho más completa de toda la cadena. Claro. Y específicamente en este rol, ¿qué habilidad crees tú que has potenciado más y que ha ayudado para tus siguientes pasos en tu carrera? Yo creo que la organización, en la parte de planificar, creo que fue una de las partes donde más y que obviamente es parte de lo que es la logística. Sí, o sea, ser logístico es planificar y tener obviamente cada paso debidamente mapeado y debidamente ya identificado previamente. Y dentro de lo que es la parte de importaciones es clave anticiparse a los hechos. Y eso fue una de las cosas que me ayudó a entender más el negocio, de atender mejor a los clientes, de poder anticiparme o irme 2 o 3 pasos más adelante y poder anticipar algún riesgo, alguna situación en específico. Y definitivamente que dentro de lo que es el manejo de clientes, hay clientes que realmente son súper especiales, muy buenos. Hay otros que obviamente hacen la gestión un poquito más complicada, pero es parte de ese crecimiento y de ese proceso de estar face to face con un cliente, ¿no? Después de tener tanta experiencia en el rubro marítimo, ¿cómo es que te cambias a una industria completamente diferente? Mira, Panamá no es fuerte en lo que es la industria textil. Realmente Panamá no es referente en temas de manufactura o de fábricas o de maquilas o algo por el estilo. Sin embargo, en Panamá se prestan muchísimos servicios y han llegado y existen muchas compañías de la industria textil que tienen sus oficinas regionales en Panamá. Y me llega la oportunidad de una manera muy casual. Justamente en ese momento estaba fuerte el tema de LinkedIn y vi la oportunidad, pues obviamente uno en su inocencia llena sus datos pensando que es una plataforma más eh, de búsqueda de trabajo y se me da la oportunidad, obviamente, en una empresa como Lacoste,
que ni siquiera sabía que estaban en Panamá. No tenía idea. Y llego al equipo de Market Operations, que es pensé que era un tema más logístico y nada más. Pero ahí entonces, en esa empresa fue que entendí o llegué a comprender el término cadena de suministro. Yo había escuchado el término, pues obviamente en la universidad, pero en la universidad era muy enfocada al tema de operaciones marítimas y portuarias. O sea, era muy focalizado en puerto, en maquinaria, etcétera. Entonces, entender entonces el tema de la cadena de suministro desde el punto de vista de dueño de la mercancía, obviamente ya la visión y el panorama cambió drásticamente y me obligó a ver el negocio desde un punto de vista macro. En su momento, pues inicié viendo operaciones para Latinoamérica, a lo que era Mercosur. En su momento, eso fue más o menos en el 2016 que llegué a la COS. Y luego hice la transición a ver destinos como Estados Unidos, Canadá, México y Europa desde múltiples orígenes. Las fábricas que están en América y desde las fábricas que están en Europa y Asia. Y con eso me desempeñé por más de 8 años. Y fue una experiencia, pues, obviamente, pues, la que más me ha dado, como puedo decir, éxitos en el término de profesional y crecimiento personal también. Obviamente, por la exposición y por el conocimiento adquirido en entender lo que es la cadena de suministro, ¿no? Y ahí me gustaría saber, dentro de esta empresa, ¿cuál ha sido tu enfoque para lograr una planificación eficiente? Yo creo que una de las claves para planificarte es poder entender tu rol en la cadena. Y entender tu rol en la cadena, porque muchas veces nosotros, y eso es normal que suceda, nos enfocamos en, ok, mi trabajo es este y hago de A a B y punto. Y esto es lo que hago, esto es lo que me pagan por hacer y hay mucho más detrás y mucho más que pasa a nuestro alrededor y no lo entendemos. Entonces, a la hora de planificar nuestro día a día o planificar inclusive una operación, es clave poder tener mapeado tu rol y tu rol cómo impacta al resto. O sea, llámese finanzas, llámese producción, llámese equipo de planning, llámese cliente, llámese proveedor, calidad, etcétera. Entonces es bien importante tener eso supremamente mapeado para que te permita o poder tener todas las herramientas para poder decir, ok, esta es mi tarea y poder ir más adelante, ok, si hago esto, impacto a X, a Y, a Z, y de esa manera vas a poder mitigar o medir cualquier tipo de impacto negativo si es que existe, ¿no? Y creo que esa es la forma de poder crear valor en lo que haces. Cuando has empezado a asumir ya roles de liderazgo, ¿cómo es que has ido gestionando el tema de negociaciones? ¿Cómo has ido gestionando el win-to-win con otras áreas? Vale, mira, yo creo que en términos de liderazgo, una de las claves que he tenido es el tema de la comunicación y es algo que sigo, o sea, trabajé, sigo trabajando y seguiré trabajando. Creo que es una habilidad que nunca perece. Entonces, creo que el tema de comunicación y poder llegar a más allá del tema de hacia dónde empieza tu responsabilidad y dónde termina, poder tener o delimitar esas responsabilidades es un punto clave dentro de la gestión. Y eso te permite poder tener esa visibilidad para poder tener conversaciones mucho más asertivas con las personas. Porque ya sabes qué necesitas, ya sabes cómo lo necesitas y ya sabes quién te va a dar esa información. Entonces, con otros departamentos definitivamente que en logística o cadena de suministro, te involucras con finanzas, con recursos humanos, te involucras con producción, te involucras con calidad.
o con desarrollo de producto, etcétera. Entonces, te involucras con un sinfín de departamentos, de personalidades, de mentalidades que te hacen a ti entonces planificarte antes para poder medir cómo vas a comunicar el mensaje y cómo vas a poder tener conversaciones que te permitan tener esa relación, como mencionaste, ganar y ganar, en donde yo obtenga lo que estoy buscando, pero que el otro también vea valor en nuestra interacción. ¿Y ahí tienes algún ejemplo específico, tal vez de alguna experiencia de negociación que haya sido exitosa para ti? Creo que definitivamente que en el punto de la pandemia fue un punto de inflexión para muchos negocios, pero quizás como un año, 6 meses o un año después de la pandemia, aunque seguíamos con el tema de los retrasos, pues obviamente de producción y de retrasos obviamente de despachos y todo lo demás, y de que obviamente en muchos destinos y muchos países del continente, el tema del inventario fue un punto bien difícil de manejar. Y creo que fue un tema ahí en donde hubo altas y bajas, en donde tuvimos que hacer negociaciones no tanto con el país donde se estaba distribuyendo X producto, sino también con el proveedor para que entendiera por qué estábamos en algún punto tuvimos que posponer mercancía para decirle, ¿sabes qué? Te vas a tener con esta mercancía 1 o 2 meses porque pues obviamente en destino están a tope con las capacidades de inventario. Entonces fue un momento de inflexión y que definitivamente eso fue un punto en donde inició esa transformación de procesos, transformación de obviamente de mentalidades, de cómo atacar situaciones similares y que nos permitió en su momento pues tener una mejor o una forma más ágil y una forma más consciente de hacer las cosas, ¿no? En el tema de educación, ¿eres una persona que continúa su formación constantemente? Entonces, ¿qué es lo que te motiva a seguir aprendiendo y específicamente qué es lo que te ha motivado a tomar tu MBA? Sí, mira, yo me gradué de la universidad, o sea, terminé mis estudios de la universidad, la licenciatura en el 2010. No fue hasta el 2019 que inició mi MBA. Y muchas personas a mí se me acercaron, ¿por qué demoraste tanto? Y, y tomando o reflexionando mi carrera, yo pude entender que al inicio no estaba seguro de hacia dónde quería especializarme. Y en logística es muy amplio. Entonces, en su momento en Panamá no había tantas ofertas a nivel de transporte como existe hoy día. Inclusive antes no existía, en su momento cuando me recibí en el 2010, no existía una maestría en Panamá en relación a cadena de suministro. Realmente el término cadena de suministro tuvo su boom a causa de la pandemia, porque mucha gente entendió todo el tema de la cadena y todo el tema de obviamente pues la dependencia que tenemos de Asia. Y obviamente el término cadena de suministro fue donde empezó a tener más relevancia. Yo en 2019 tomo la decisión de tener un MBA y precisamente en marketing, porque estaba buscando algo que me permitiera tener un enfoque más corporativo, más gerencial, pero también en el tema de marketing porque entendía que el mundo digital es lo que nos rige hoy en día. Entonces, y el marketing muchas veces la gente lo tiende a ver específicamente con publicidad, con el tema de comerciales o pues obviamente todo el tema de publicidad en redes sociales y todo lo demás. Y vi una oportunidad o entendí el término marketing como algo más de imagen, con un tema más de proyección, con un tema más integral, que hoy en día no es súper muy alineado a lo que tiene que ver con la cadena de suministro.
Entonces, en 2021 fue que tuve entonces, culminé pues el MBA aquí en Ciudad de Panamá. Y no me detuve ahí, no me detuve ahí porque en 2023 veo la oportunidad de tomar un curso en inteligencia artificial aplicada a logística. Y para mí fue como que, buf, eh, entendí el rol que tiene el mundo digital hoy en día en nuestro día a día y por qué no aplicarlo en cosas que nos pueden hacer la vida mucho más fácil, ¿no? Y a partir de tu MBA en marketing, ¿es que has empezado como que a generar contenido? ¿Ha sido ese el detonante para que inicies tu trayectoria? Sí y no. Definitivamente que es parte de lo que obviamente, pues, mi crecimiento. Pero luego de que yo termino mi MBA, eh, tuve obviamente con el contacto que estuve en la universidad, vi muchos estudiantes que estaban terminando sus carreras, y me comentaban lo perdido que estaban con el tema del mundo laboral. No solamente por el tema de aplicar a trabajos o qué sé yo, sino por el tema de que cómo es el mundo laboral en términos logística. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo así mismo estaba en el 2010, cuando inicié. Y yo dije, ¿por qué no ser parte del cambio? Y creo que eso fue lo que me motivó a ser parte o de iniciar el mundo de las mentorías a estudiantes e inclusive profesionales que han confiado en mí en el sentido de tener la experiencia que ya yo he tenido por más de 10 años y que yo les puedo decir, ¿sabes qué? Enfócate en esto porque a mí me ha funcionado y me tiene acá. Y obviamente, pues el tema de que en la universidad, cuando vas al mundo real, lo que ves en la universidad quizás es un 10% de lo que ves. Entonces, ese cambio de mentalidad o ese change of mind o ese state of mind al momento en que ya empiezas en una línea naviera o en una agencia de carga, un freight forwarder, ya empiezas a entender las cosas o ver las cosas de una perspectiva diferente. Y eso fue lo que me motivó realmente. Es totalmente cierto, uno no aprende hasta que realmente incursiona en el mundo laboral y ahí es como que tratas de aplicar todo lo que has ido aprendiendo, pero como tú dices, el 90% se aprende en la práctica y básicamente sobre la marcha. Sí, así es. Ahí me gustaría igual saber cómo has empezado a compartir tu conocimiento ya en las redes, cómo has buscado expandir todo tu público objetivo. Claro, mira, yo lo primero que hice, definitivamente que yo empecé a compartir información a través de Instagram. Esa fue como mi primera herramienta en donde empecé a compartir información normal, por así decirlo. Era muy informativo. Por ejemplo, mi primer post fue cuáles son las importaciones y las exportaciones principales de Panamá. Entonces fue algo muy sencillo, muy informativo. Fue recalando y a mucha gente le gustó. Sin embargo, en el mundo empecé a tomarle mucho más, o lo fui haciendo mucho más consciente en el momento en que me empecé a asociar o a hacer networking con gremios y asociaciones panameñas enfocadas en todo lo que es logística. Yo creo que es uno de los consejos que yo le doy si son estudiantes o profesionales que están iniciando, es que se acerquen a estas asociaciones, gremios, porque te aportan muchísimo, no solo en el crecimiento personal y desarrollo de habilidades sociales. Puedes conversar, puedes hacer amistad o puedes hacer conexiones de mucho valor, sino también que muchos gremios y asociaciones te dan acceso a conocimiento, te dan acceso a cursos, te dan acceso a talleres, te dan acceso a obviamente información de la mano de expertos. Entonces, en muchas universidades los estudiantes no tienen, ya hoy en día hay mucho más conexión o mucho más acercamiento en ese sentido, pero antes no, antes era muy reservado.
quizás el tema de las redes sociales ha hecho las cosas mucho más fácil hoy en día, ¿no? Eh, pero es uno de los consejos que le doy y eso fue lo que hice en su momento. Eh, Tuve la dicha de tener la conexión, mi primera conexión con los gremios en Panamá fue con Edgar Urrutia, que en su momento era el presidente de COEL, que es el Consejo Empresarial Logístico en Panamá, eh, y que es como el gremio de gremios, que acoge a diferentes asociaciones y grupos de la industria. Y hoy en día pues pertenezco a uno de ellos, que se llama APECA, que es la Asociación Panameña de Ejecutivos de la Cadena de Abastecimiento, y me ha permitido poder tener una expansión en términos de conexiones, de conocimiento, y me ha permitido pues llegar a cumplir ese rol de facilitador y de mentor y de últimamente pues conferencista, ¿no? Y hablando un poco más de tu faceta como mentor, ¿qué crees que es lo que más te gusta de dar mentorías? Yo creo que yo lo veo como, yo creo que es como el tema de ser padre, se ayuda un poco a, a verlos como unos hijos, ¿no? O hijas. Eh, pero me gusta mucho enseñar. Yo creo que los últimos años he entendido como, o he abrazado ese rol de facilitar las cosas, de documentar procesos, de poder enseñar a las personas y en la COS lo hice. En los últimos años pues tuve la dicha de entrenar o ayudar a muchos practicantes que llegaban a las oficinas, obviamente para entender cómo era todo el tema del proceso y todo lo demás. Y acá lo veo, o sea, a mí me ha ayudado muchísimo pues el tema de que aplico muchas cosas de marketing, mucho tema del tema de los colores, del tema pues el tema de la enseñanza, busco opciones diferentes y o sea, me gusta muchísimo y es uno de los planes que tengo, pues obviamente entrar al mundo de la docencia. Excelente. Y hasta ese punto, bueno, y mirando tu trayectoria hacia atrás, ¿hay algún momento o logro del que te sientas especialmente orgulloso? Yo creo que, bueno, definitivamente dentro de la COS, al momento en que yo inicié en 2016, fue una empresa que estaba, o las oficinas en la parte regional en Panamá estaban en crecimiento. Y fue como un punto en donde me permitió entender mucho de la empresa, obviamente no habían muchas cosas que se estaban, o sea, no habían, definitivamente, ya, no habían procesos, no habían manuales, era una empresa como que estaba naciendo. Y fui parte de esa transformación. 8 años después, al inicio éramos 30 personas, hoy en día son más de 70 personas, si no me equivoco. Entonces fue un crecimiento muy grande en la región. A nivel mundial, pues la oficina de Panamá tiene mucho reconocimiento por su transformación y crecimiento. Y me llena de orgullo ser parte de eso, ¿no? De haber sido parte clave de esa transformación en términos de procesos, de optimización, de crecimiento obviamente de personas y definitivamente que es parte de lo que yo considero que es ese crecimiento profesional, ¿no? Ya para entrar un poco a las preguntas de formato, me gustaría saber algo. Sí. Si perdieras la memoria y pudieras conservar solamente un recuerdo, ¿cuál crees que sería? Yo quisiera recordar dos, mi boda y el nacimiento de mi hijo. Pero son dos momentos de mi vida que me marcaron. No tienen nada que ver con logística ni cadena de suministro, pero son parte de mi vida. Y yo cuando hablo de mi vida, lo asocio mucho con logística. Creo que ya es como parte de uno. O sea, el ser logístico lo ves en todo. Lo ves al momento de planificarte un viaje, lo ves al momento de organizar una cena, lo ves al momento de tener todo listo para el nacimiento de tu bebé, aunque haya un caos.
Pero creo que esos son los dos recuerdos que tienen que estar ahí. No reconocerlos sería como una catástrofe. Y si tuvieras el poder de darle un mensaje a todo el mundo, ¿qué les dirías? Yo creo que le voy a dar dos. El primero es que no tengan miedo. No dejen que el miedo, más que no tengan miedo porque el miedo es algo natural. Pero creo que lo que les diría es que no dejen que el miedo los detenga, los frene. Los cementerios están llenos de ideas y de sueños locos que quedaron sin cumplirse y creo que no quiero que, o no me gustaría que muchas personas pues se queden sin compartir esas cosas con el mundo. No dejen que el miedo los detenga ni los frene. No dejen que la zona de confort los tenga ahí en una arena movediza, hundiéndose poco a poco. Y creo que lo último es aprender a desaprender. Eso lo escuché en una canción, no me hagas recordarme cuál, pero me quedó, o sea, a mí siempre me dejó o siempre que trato de compartir enseñanza, lo digo, aprender a desaprender, porque es una capacidad que muchas personas deben hacer. Y mucho más hoy en un mundo tan lleno de cambios, en donde tenemos que como que borrar y aprender algo nuevo. Y eso te ayuda a ser flexible, te ayuda a adaptarte a los cambios, te ayuda a ser resiliente y te ayuda a poder absorber lo mejor de cada cosa, de cada persona, lo mejor de cada tendencia, lo mejor de cada proceso y poder transformarlo a tu manera, ¿no? Yo creo que ese es el punto en donde nosotros como individuos le damos valor a lo que hacemos y es una parte de dejar nuestro legado. Muchísimas gracias, Ramón. He disfrutado muchísimo esta conversación. Estoy segura que nuestros oyentes también van a disfrutar mucho de este episodio. Gracias por compartir tu experiencia y bueno, ha sido un gusto charlar contigo. No, gracias a ti por la oportunidad. Pues obviamente les mando un abrazo a todos. Si están escuchando esto desde sus casas, en el carro, en el auto, realmente pues te agradezco por el espacio y siempre en Panamá van a tener un amigo en caso tal quieran visitarnos. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel. Como coordinador de marketing, Diego Villarreal. Coordinador de distribución, Roberto Márquez. Coordinador de proyectos, Hernando Márquez. Y como anfitriona, Ariana Bobarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.